139, el salmo. Y a este salmo, amados hermanos, es un salmo en el cual nosotros vamos a ver las tres O de nuestro Dios. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Este salmo 139 es un salmo que específicamente se hizo, y el salmista lo hizo con el fin de que fuera cantado. Note que hay algunas cosas que nosotros necesitamos aprender, y siempre el aprendizaje de las escrituras es algo importantísimo, es algo vital para el crecimiento, porque nosotros somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, y a pesar de todas las cosas nosotros necesitamos seguir confiando que el Señor hace su obra, que el Señor sigue haciendo lo que Él tiene que hacer. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos ver. Este es Salmo 139 y vamos a abrirlo y vamos a leer, por lo menos usted ahí, que esas hojitas suenen. Me gusta. El Salmo 139 dice lo siguiente en los primeros 4 versículos. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes que estoy por decir. Solamente esos 4 versículos a nosotros nos debe colocar en una perspectiva muy diferente de lo que nosotros podemos o queremos pensar de esto. 2 ideas erróneas, hermanos. Quiero que la atención que siempre se sirven prestar, por el cual les agradezco, pero son 2 ideas que verdaderamente son erróneas. Es, número 1, que la teología no es para todo el mundo. Mentira. Les digo esto porque este salmo es un salmo teológico práctico. Entonces, una de las ideas erróneas es que la teología no es para todo mundo, que la teología es muy complicada, que la teología es solo como para los líderes, para los pastores o para los predicadores. Ese es el primer error que hay que cortar y que esta mañana usted quítese. La teología no es un asunto para algunos, es un asunto para todos. Y número 2, la gran idea o el error de las ideas es que los cristianos no deben enredarse con términos raros. Y casi siempre, entonces, cuando compartimos la palabra y cuando entramos en algunos términos que son ¿qué del hebreo, qué del griego, qué exégesis, qué? Hay muchas personas piensan que esto no es para nosotros. Hermanos, este Salmo 139 se hizo para ser cantado. ¿Sabe por quién? Por el pueblo. Así era como Dios enseñaba al pueblo a través del canto. El salmista llegaba y cantaba y el pueblo repetía y así aprendía teología y así aprendía doctrina. Era para el pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel había gente que no sabía leer, había gente que era neófita, había gente que no conocía, que no sabía de lectura. Y Dios enseñó a ese pueblo teología de la más profunda y de la más grande a través del canto. Por eso nosotros hoy, con toda la tecnología y con todo lo que tenemos, necesitamos descartar esas ideas erróneas, que la teología no es para todo mundo y que los cristianos no deberíamos de enredarnos con términos raros. Eso no es verdad. Esto es crecimiento. Y nosotros necesitamos entender entonces qué es lo que Dios quiere conversar con nosotros. Cuando en este salmo nosotros nos ponemos y apuntamos hacia algunas cosas, vemos que definitivamente nosotros requerimos de una u otra manera que específicamente entender todo. No, las cosas de Dios no todas se van a entender en el momento. Dios tiene un trato y un trabajo. Porque si yo le digo a usted que si usted entiende por qué usted está hoy donde está, posiblemente usted me va a dar muchas vueltas. Pero si yo le digo, usted sabe que Dios teológicamente, doctrinalmente sabe por qué usted está y de dónde está. Lo acabamos de leer. Él sabe todo. Las 3 O de Dios, hermanos. Nada más alejado de la realidad que estas ideas erróneas. Hermano, teología es la ciencia de Dios.
Y si usted y yo no podemos entender a Dios, usted y yo no sé qué vamos a compartir. Uno comparte con las personas porque uno al final va entendiendo y vamos comprendiéndonos y vamos haciendo unidad y vamos haciendo una participación en la cual nosotros nos vamos conociendo. Con Dios no deja de ser diferente. A Dios hay que conocerlo y Él se ha dado a conocer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es teología? Es la ciencia de Dios. Y si lo llamamos Padre, debemos conocerlo. Y conocerlo es por la palabra. Yo tengo que conocer la palabra, amados hermanos. Y este salmo es un salmo preciosísimo, porque si nosotros queremos expandir nuestro conocimiento para llegar a la vivencia, debemos conocer lo que realmente es el que nos hizo nuestro hacedor. Conciencia de Dios, hermanos. ¿Qué es tener conciencia de Dios? Porque si yo a usted le pregunto esta mañana, hermano, ¿usted tiene conciencia de Dios? Posiblemente usted y yo vamos a contestar que sí. Posiblemente usted va a decir, sí, claro, yo sé que es conciencia de Dios. Yo estoy consciente de que Dios existe. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Sí? Amén. Pero usted conoce al Dios que quiere darse a conocer de la manera en que Él quiere darse a conocer. Es que el punto no es que yo conozco a Dios. El punto es que yo debo entender que Dios me conoce de tal manera, de tal forma, que Él me invita a que yo le conozca de esa manera. Eso es hablar de conciencia. Y entonces, en esta mañana, a través de este salmo, hay que despertar tu conciencia. Despierta tu conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia, hermanos, es una capacidad racional interna. Es una guía confiable, siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es esa capacidad racional interna. Es una guía confiable, siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. ¿Cuándo es que nosotros nos damos cuenta que nosotros no conocemos a Dios de la forma en que Él quiere ser conocido? ¿Quieren un ejemplo? Amén. Nosotros nos damos cuenta que nosotros no conocemos a Dios como realmente Dios es cuando nosotros caemos en preocupaciones y en afanes y en turbaciones. Porque entonces, si conociéramos a Dios como lo presenta el Salmo 139, que Él nos conoce a nosotros y que Él quiere que le conozcamos así, nosotros no deberíamos de tener ni un solo problema. Y usted me diría en esta mañana, pastor, pero es que es muy difícil llegar ahí. Claro, es difícil. No es imposible. Claro que sí es difícil. Hay una lucha, hermano. Porque si usted y yo no nos metemos en la escritura, si usted y yo no nos metemos en la oración, si usted y yo no buscamos la presencia de Dios, va a ser muy difícil conocer a ese Dios que dice, confíe, yo he vencido al mundo. Usted no se va a morir ni antes ni después. Usted no se morirá por el coronavirus, ni por el cáncer, ni por nada más que por lo que Dios quiere llevárselo a usted. Hoy, mañana o dentro de 1000 años. Bueno, 100, digamos. Esa es la realidad de Dios. Y nos manda a nosotros que nos cuidemos en nuestras formas de vida y en nuestra vivencia. Este Salmo 139 desarrolla, hermanos, ante tantas circunstancias, ante los vientos de las pruebas, ante las decisiones, es que nosotros necesitamos entender que este salmo es un salmo que de verdad esta gente lo cantaban y lo cantaba el pueblo de Israel y estaba compuesto de campesinos, de gente que no sabía ni tan siquiera leer, y ellos aprendieron que el Dios que ellos tenían era un Dios que tenía 3 O, era un Dios que tenía la O de omnipotente, la O de omnisciente, la O de omnipotente. Un ser humano siempre ha querido escapar, o el ser humano siempre ha querido escapar de Dios. La pregunta es si nosotros también queremos escapar de Dios. Porque el no querer conocer a alguien en la vida natural, cuando a usted no le interesa, ¿verdad? Cuando a usted no le interesa como conocer a alguien, usted dice, no sé qué importa quién sea, no me interesa. ¿Verdad? Entonces, si yo no conozco a esa persona y me dicen, vea, fíjate que fulanito, no sé quién es, que vive aquí, sí, pero no sé. Pero cuando a uno le interesa a alguien y uno lo conoce, a usted le dicen, viera que el fulana de tal, ay, sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? No, hay que llamar,
Es decir, nosotros en la medida en que empezamos a conocer, en que no queremos escapar de esas realidades o de esas relaciones, cuando nosotros conocemos a alguien, nos interesamos por alguien. Cuando nosotros no lo conocemos, no nos interesamos. Si yo le diría a usted esta mañana, fíjate que se murió Franklin. Hermano, más o menos es porta a mí. Es decir, no sé quién es Franklin. Pero para el que conocía a Franklin, es duro, es profundo, es fuerte, es difícil, ¿verdad? Eso es lo que pasa con nosotros con respecto a Dios. En la medida en que usted y yo conozcamos más a Dios, en esa medida tendremos intimidad, tendremos relación. El ser humano siempre ha querido, hermanos, escapar de Dios. Lo hizo Adán y Eva. Vean desde el principio, Adán y Eva querían escapar de Dios. Y entonces Dios viene y les pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Querían escapar de Dios. Caín y Abel. Cuando Caín y Abel se da el suceso y el hermano mata al otro hermano, Dios ya lo sabía. Jonás quería escapar de Dios. Cam, ¿recuerda? Que cogió el anatema y que tenía el oro escondido. Dios ya hizo lo que el ángel le había dicho, que iba a ser mamá. Son cosas que nosotros tenemos que empezar a ver, porque escapar de Dios no es posible, según el Salmo 139. Las tres O de Dios. Nuestro Dios tiene tres O, y así yo le puse. Es un Dios, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y si a usted le parece que estas palabras o estas formas son muy fuertes, muy profundas, hoy lo vamos a ver retratado en los salmos, y usted se va a dar cuenta, y yo también, que este es un salmo sumamente práctico. Y que la idea en esta hora es despertar nuestra conciencia de qué Dios y qué forma de Dios es nuestro Dios. Y que nosotros debemos de acercarnos más conscientemente a este Dios que nos está llamando esta mañana. Dios te llama esta mañana a despertar la conciencia de que tenemos un Dios sumamente omnipotente, omnipresente, sumamente omnisciente. Que Dios está en todo. Eso significa que Dios todo lo puede, que Dios está presente en todo lado. Notemos también en esta mañana cómo, hermanos, este salmo que es sumamente práctico, ¿verdad? Que habla de estos atributos de Dios, ¿verdad? No como algo abstracto. El salmo no es un asunto personal. Este salmo pone a Dios en la perspectiva de algo que es un Dios muy personal. Veamos el Salmo 139 y veamos el versículo 1. Es tremendo porque Dios en todo esto, este Dios que es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, es un Dios que te llama por tu nombre. Dios conoce el nombre suyo. Usted diría, nombre, sí, claro, por tu nombre te va a llamar. Porque Dios es un Dios así. Pero usted sabía que Dios sabe su nombre. Y cuando a veces está usted haciendo algo incorrecto y usted oye que alguien lo llamó, no es que la persona, es que Dios tal vez te está hablando diciendo, deje de hacer eso, Rebeca. Vean qué personal es Dios y vean este salmo qué personal. Vamos, 139, verso 1. A ver, abriendo las escrituras. Señor, note esto. Tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto desde lejos. Sabes todo lo que pienso. Hermanos, ¿usted sabía que Dios conoce de forma personal, de forma realmente práctica lo que usted es y lo que usted hace? ¿Ah? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que Dios sabe a qué hora se levantó usted y a qué hora se va a acostar? ¿Sabe que Dios sabe todo esto? Hermanos, ¿cuánta conciencia hay? Yo cuando estudiaba este salmo, yo decía, Señor, ¿cuánta conciencia de ti tenemos? ¿Cuánta conciencia? Es que Dios no es que nos conoce superficialmente. No, hermanos. Dios nos conoce de una forma diferente. En estos versos del 1 al 6,
Él dice que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él sabe lo que estás pensando. Él sabe que no ha salido la palabra de su boca y Él lo sabe ya todo. Esa que usted dijo, uy, la tengo en la punta de la lengua, el Señor ya sabe. Eso que está pensando de mí, ya Él lo sabe. Lo que yo estoy pensando de usted, Él ya lo sabe, Él lo sabe. Pero sabemos nosotros que tenemos un Dios que todo lo sabe. Yo no lo estoy diciendo de una forma mental. Yo puedo decir, sí, Dios es grande. Es más, alguien podría describirlo, es grandísimo. Y otros podrían describir, no, conscientemente, en mi conciencia, desde lo profundo de mi ser, cada cosa que yo hago, cada acto que yo hago, estoy entendido que Dios me está viendo. Ese es un buen examen. Vean lo que dice, Él no me conoce exhaustivamente. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes que estoy por decir. Hermanos, ¿cómo confrontar a un Dios tan omnisciente, donde todo lo sabe? Dios no está hablando nada más y nada menos que Él te conoce. Nosotros necesitamos tener esta conciencia. Él me conoce. Él me conoce. Él conoce todo lo mío. ¿Y por qué entonces a veces nosotros tratamos de ocultarnos en ciertas cosas? El conocimiento que Dios tiene de mí y mis acciones. Él entiende, Él sabe mi sentarme, mi levantarme. Él conoce mis pensamientos, Él conoce mi andar, conoce mis caminos, conoce mis palabras. Nosotros a veces como creyentes, como hijos de Dios y a veces como iglesia, caminamos en la vida pensando que es como que nadie me está viendo, entonces puedo hacer algo y no tomamos en cuenta que Dios todo lo sabe y todo lo conoce y Él conoce mi levantarme, mi sentarme, mis pensamientos y mi andar. Esto debería llevarnos a nosotros a contestar una gran pregunta. ¿Qué sientes ante un Dios que todo lo sabe? ¿Qué vas a pensar? ¿Te vas a aterrorizar o vamos a decir, como el salmista dice? Ve el salmista lo que dice. El salmista se alegró tanto. Vean el verso 5. Tu presencia me envuelve por completo. Vean lo que le dice el verso 5. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto. Noten el verso 6, amados. Saber esto, le dice el salmista. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Hermanos, el salmista dice, ¿qué es esto tan maravilloso? Me siento rodeado, me siento respaldado. La paz de tu mano reposa sobre mí al conocer que tengo un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo en mí está seguro, porque Él está conmigo. Él sabe mi sentarme, mi levantarme, mis pensamientos. Él no se equivocó al escogerte. Piensen en eso, amado. Usted hubiera escogido a Judas para su equipo de trabajo. Usted hubiera escogido a Pedro para su equipo de trabajo. Más cuando lo negó. A Judas cuando lo vendió. Usted hubiese escogido a David en toda su traición, siendo el rey con un corazón conforme al corazón de Dios. Usted hubiera escogido a alguna gente que Dios escogió. Usted hubiera escogido a Pablo, que mató a muchos cristianos, persiguiéndolos. ¿Se equivocó Dios en la escogencia de todos ellos? No, no se ha equivocado. Pero la conciencia que usted y yo tengamos de Dios es lo que va a hacer que nosotros cambiemos nuestra perspectiva. Hay gente que tal vez yo no hubiese escogido, pero Dios la escogió. Las personas que hoy están aquí y las que están en casa, como nuestros hermanos amados que los amamos. Pero, ¿verdad que usted y yo a veces tenemos situaciones como que mejor no quiero conocer tanto a Felipe, el que se murió? Ah, no, ¿quién fue el que se murió? ¿Quién? Ve, como ya les puse conciencia de Franklin, pobre Franklin. Se murió Chicho. Pero la conciencia, hay conciencia que Dios te llama por tu nombre, que Dios no se equivocó con usted. Y usted diría, no, hombre, es que Dios, no. Dios sabe que tu pecado, Dios sabe de tus asuntos, Dios sabe de tus debilidades, Dios conoce
de tus temores. Dios sabe de tu acostarte, de tu levantarte, de tus pensamientos, de tu andar. Dios conoce que aún no ha salido la palabra de la boca y Él ya la sabe. Él sabe por qué usted da y por qué usted no da, por qué usted ora y por qué usted no ora. Él lo sabe. Ese es nuestro Dios. Es un Dios poderoso. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, hermanos, estamos conversando y estamos hablando de lo que el salmista dice. Vean el verso 7 del Salmo 139, el verso 7. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Dónde? ¿Dónde me puedo esconder? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también ahí estás. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara a los confines del mar, aún allí tu mano me sostendrá. Tu mano derecha no me soltaría. Hermanos, ¿a dónde huiré? ¿A dónde huiré? Hermanos, pero saben, Dios va a hacer algo, porque cuando el Dios que nosotros estamos hablando en esta mañana es un Dios que va a traer juicio sobre toda la humanidad. Dios va a traer, y nosotros somos sus hijos, no podemos tener ese miedo. Cuando nosotros vemos a ese Dios que es en la omnipresencia, estamos hablando que la presencia de Dios es que Él es un Dios presente. Dígalo ahí. Dios es un Dios presente. ¿Cómo? Dios es un Dios presente. Y como un Dios presente, entonces conoce lo que te va a pasar más tarde, dentro de 1 minuto 30 segundos. Él sabe lo que te va a pasar mañana. Él sabe cuántos son tus días. Él sabe cuándo usted se va a morir o cuándo no se va a morir. Él sabe hacia dónde te va a llevar o hacia dónde no te va a llevar. Él sabe, Él es un Dios presente. ¿A dónde huiré? ¿Por qué la gente quiere huir de Dios? Sí, hay personas que quieren huir de Dios, hermanos. Por eso Él va a traer ese juicio sobre toda la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene un conocimiento perfecto de nosotros. Él nos va a examinar, Él nos examina. Esta palabra examinar es explorar, es investigar minuciosamente. No es un conocimiento superficial, hermanos. Él nos conoce profundamente. Y las acciones de Dios es que Él nos conoce de forma tan profunda, hermanos, que nosotros tenemos que tener esa conciencia. Dios va a traer un juicio. Voy a adelantarles algo. ¿Sabe por qué la llama del infierno no se apaga? Por su justicia. Porque la justicia de Dios, que sí está en el infierno, está ahí, y esa llama no se apaga por la justicia de Dios, porque Dios traerá justicia. Y el infierno no fue hecho por causa del hombre, sino fue por causa de aquel que todo lo hizo mal en el tiempo, en desobediencia. Y aquellos que quieran seguir al diablo se irán al infierno. Dios va a traer un juicio sobre toda la humanidad. Es más, veamos Hebreos capítulo 4, verso 3. Hermanos, porque Dios va a traer juicios contra aquellas personas que están levantando, hermanos, están levantando conceptos, están levantando formas. ¿Ha oído usted? No, Dios no existe, Dios es mentira. Muéstreme que Dios es verdad. Muéstreme que la Biblia es verdad. Hermanos, porque la gente anda huyendo de Dios, porque la gente quiere esconderse, y cuando usted quiere esconderse de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es justificarlo. Véalo a nivel natural. ¿Por qué le cae a usted mal fulanito? Es que fulanito, viera, es así, es asá y es asá. Por eso, justifico dentro de mi propia justicia, de mi propia prudencia, porque yo creo que esa persona es así, por eso no quiero nada con esa persona. El mundo no quiere nada con Dios, pero Dios les va a decir: voy a traer un juicio sobre todas las cosas, porque hay gente que está diciendo que Él no existe, porque hay gente que está diciendo el infierno no es verdad, hay gente que está diciendo no, la Biblia es mentira, hay gente que está diciendo no, Dios es mentira, ni se les ocurra pensar, eso no es cierto. Porque estas personas se están enredando y han dicho cosas y siguen diciendo cosas que no son, hermanos. Es decir, hay una forma en la que estas personas empiezan a hablar y empiezan a decir, hermanos, y que no saben ni lo que dicen. Es más, que lo que dicen no es ni cierto, ni está cerca de una realidad, y tampoco te lo pueden probar. Nosotros podemos probar que hay un Dios que todo lo sabe.
Hay un Dios que todo lo conoce, pero hay personas, hermano, que el hombre que quiere esconderse de Dios, y nosotros tenemos que ver cómo nosotros hacemos o podemos nosotros estar diciendo, ¿será que también estoy escapando de Dios? Teorías falsas. Es porque es un miedo y el miedo nubla el entendimiento. Las personas que niegan a Dios es porque tienen miedo de un Dios que es poderoso y es grande. Créamelo, amado, créamelo. En la persona que niegue a Dios o que no viva conforme al corazón de Dios es porque tiene miedo y el miedo le ha nublado el entendimiento. Y quieren ir y borrar este Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Y entonces, hermanos, ¿cómo es posible lo que creen? Porque lo que creen no es posible de creer, pero lo creen. Hay gente que usted le dice, no, Dios no existe. Veamos Hebreos 4:13, para que usted y yo veamos este texto de Hebreos, en donde la palabra a nosotros nos advierte y nos dice lo siguiente. Esta es palabra del Señor, hablando de un Dios omnisciente. ¿A dónde voy a huir de Él? Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. ¿Cómo? Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Hermano, este texto debería estar pegado en el techo de la casa, en la cocina, en el baño, o donde el lugar que usted más visite, y que usted pueda decir, mira, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. En el baño Él también la ve y lo ve. Él conoce todas nuestras intimidades, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. El mundo tendrá que presentar y rendir cuentas delante del Cordero, delante del Señor. Y en Hebreos capítulo 4, en el verso 13, hermanos, es de verdad, y ve cómo en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13-14, ve cómo termina el libro de Eclesiastés. Eclesiastés termina en el en el capítulo 12, ¿qué se me hizo Eclesiastés? Se me fue. Ok, Eclesiastés está después de los Proverbios, y después de los Proverbios está Eclesiastés. En este capítulo, Eclesiastés dice en el 12, 13, 14, hermanos ahí con sus hojitas, amados hermanos, 12, 13 y 14. Vean, hermano, ¿qué vamos a hacer ante esto? Vean cómo termina el discurso del predicador de Eclesiastés. Todo este discurso termina en lo siguiente. Note, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción que encubierta. ¿Con toda acción que encubierta? ¿Usted cree que usted le puede ocultar algo a Dios? Dios conoce, hermano. Necesitamos entonces la comprensión de tener una conciencia con respecto a Dios. ¿A dónde vamos a huir de su espíritu? ¿A dónde vamos a huir de su presencia? ¿A dónde podemos huir? Nuestro Dios. Ahora, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que alegrarnos de saber que tenemos un Dios, un papá que nos conoce, pero nos conoce. Si usted se siente incomprensible, incomprendido o incomprendida, hermanos, piense que Dios sí la comprende y la conoce, y por eso la tiene aquí, y por eso usted está como está. Porque Dios sabe todas las cosas y Dios no desea nunca el mal para usted ni para mí. La comprensión de Dios y el conocimiento de Dios le va a llevar a reconocer el alcance, hermanos. En el Salmo 139, del verso 7 al verso 12, nosotros podemos leer de corrido, hermanos, cómo el Señor de verdad conoce todas las cosas y cómo Él sabe de su forma, y hay que tener conciencia de esto. La escritura a nosotros en este salmo, a nosotros nos enseña que definitivamente Dios tiene un plan y que tiene un gran propósito para nosotros. Es más, leamos no solamente el verso 7 que ya leímos, sino que leamos un poquito más para que vean.
¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también ahí estás. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habilitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendrá. Tu mano derecha no me soltaría. Hermanos, sabemos esto, tenemos conciencia de que Dios no me va a soltar. ¿Por qué entonces nos ocupamos y nos preocupamos y nos afanamos por tantas cosas? Y yo quiero hacer un énfasis, hermano, con todo el respeto, porque yo no quiero que la iglesia de Jesús y nuestra iglesia caiga en el temor. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor, no por temor. Hermanos, en el día que usted le dé tanto susto de todo esto que está ocurriendo, y el amor de Dios no está funcionando ahí, el temor te va a paralizar, el temor va a nublar tu entendimiento. Hermano, porque ¿qué vamos a hacer? Yo creo que Dios, en medio de todo, ha permitido toda esta pandemia y ya las autoridades inclusive están descartando ni más martillazos, ni más nada. Ellos creen que ya será un tiempo donde vamos a tener que aprender a vivir de la forma en que ya nos han enseñado a vivir. Ya no hay más, ya hicieron todo. Pero no podemos andar con temor, sí, hermanos. Lavémonos las manos, no las toquemos con sucias, sí, pongamos nuestra careta, sí, usemos todo, hermanos, tengamos cuidado, no nos revolvamos de tal forma que contaminemos a alguien, pero no puede ser sobre la base del temor, no. Vea lo que dice este salmo específicamente dice que aún allí tu mano me sostendría y tu mano derecha no me soltará. Y si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera de noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día, para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Para Dios, en Dios, hermanos, no hay pérdida. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro papá. Esto es lo que nosotros tenemos que despertar a la conciencia, hermanos, en momentos como hoy, en momentos en donde estamos viviendo circunstancias diferentes. Es distinto, hermanos. Necesitamos entender qué Dios está haciendo con nosotros. Nuestro consuelo como hijos, hermanos. Él conoce y todo lo sabe. Él conoce y todo lo sabe. Él sabe hasta cuándo puedo estar yo aquí. Él sabe a dónde me va a llevar. Él sabe mis necesidades. Amado, aliéntese su corazón. Usted es un hijo de Dios. Conozcamos al Dios. Tengamos conciencia de Dios. Ese es nuestro Dios. Hermanos, esto no son palabras. Esto no es verbo. Esto es lo que el Salmo 139 nos está recomendando. Es una teología práctica. Dios es verdad. Dios es verdad. Aquellos que le están negando, aquellos que se quieren esconder de Dios, porque hay gente en la iglesia cristiana que quiere también esconderse de Dios. Cuando le tocan puntos o momentos difíciles, la gente renuncia a Dios, la gente se esconde de Dios. Lo hizo Adán, lo hizo Eva, lo hizo Jonás. Pero Dios todo lo sabe. Y ese es nuestro triunfo. Debíamos ser alentados esta mañana, decir, Señor, qué lindo, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me comprendes? ¿Cómo me entiendes? Vea que si me conoce, que sabiendo lo que yo era, me escogió. Sabiendo que yo le iba a fallar, me escogió. Señor, yo para la gente no valía una peseta. Un 5 no valía. Pero para Él, todo lo dio por mí. Todo, aleluya. Todo lo dio por mí. ¿Quién da un 5 por este que te está viendo? Este que está acá atrás. Pero Él no. Él lo dio todo. Posiblemente la gente, vea, el anuncio que a mí me hacían es, no, usted en esa vida, usted ni va a durar. Y vea por donde voy ya, 92. Vea por donde voy, 61. Y ahí voy. Él sabrá cómo, cuándo y por qué. Alegrémonos, iglesia. Tengamos conciencia que es un Dios, que Él sabe, que hay una comprensión del conocimiento de Dios que le va a llevar a reconocer el alcance. Él me alcanza donde yo esté. No me puedo esconder. Seamos cristianos más honestos, más transparentes, más sinceros. Vean esa cita de Lucas 12, 2, 3. Me encanta Jesús hablando con respecto a esta parte de cómo es que vamos a ser confrontados en el tiempo final. Hermanos, vean, atención a los chismosos. Es un anuncio para los chismosos. Cuidado.
Vean que capítulo 12, vamos a Lucas, amados hermanos, Lucas capítulo 12, versos 2 y 3. Vean lo que dice. Verso 2, 3, estamos ahí. Amén. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá en plena luz. Y lo que ustedes muticen o digan en la alcoba, murmuren, chismeen en la alcoba, se dará a conocer desde las azoteas. Es decir, hermanos, Dios todo lo conoce. Cuidado, Él todo lo sabe. Él te oyó hablar hoy en la mañana. Él te vio en tu comportamiento y en mi comportamiento. Él vio la actitud de mi corazón. Él vio mi mente. Él vio que... Por eso, a veces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra queja. Pero ¿qué efecto produce en tu alma, hermanos? En tu conciencia, que Él todo lo sabe. El salmista lo llenó de consuelo, hermanos. Al impío le tiene que llenar de terror, porque Dios todo lo sabe y Él no llama a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. Hay gente que pudiera pensar que es tan exitosa, pero al final, haciendo cosas que no corresponden a la piedad, tendrán que dar cuentas al Señor. Ahora, vean esa parte de la conciencia de Dios, hermanos, donde Él también es un Dios que es omnipresente, que es un Dios omnipotente. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de toda justicia. Y el infierno sigue ardiendo porque ahí está la justicia de Dios. Dios no le va a decir a lo malo bueno, ni a lo bueno le va a llamar malo. Dios es justo y la justicia de Dios, hermanos. Y este es Salmo 139. Sigamos en el Salmo 139 para ir atenuando y llegando a un punto donde es interesante cómo, a pesar el salmista está en un momento, hermanos, que es el momento de la conciencia de Dios. Y vean, leímos hasta el verso 12. Vean el verso 3, hermanos. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Usted no se morirá ni antes ni después. Todos los días, dice. Aquí está clarísimo. Antes de que me formaras, los anotaste. Él anotó los días de tu vida y los días de mi vida, hermanos. Y no faltó uno solo de ellos, ni uno solo. Usted y yo partiremos a la presencia del Señor, si no es que Él viene antes, el día, la hora y el minuto, la hora, el día y el minuto en que de verdad podamos estar listos a ir a su presencia. Amén. Aleluya. Otro de los aspectos con respecto a esto, hermanos, es dentro de la parte de la conciencia de Dios. Tenemos que entender que Él nos formó, que usted como es porque a Él le gustó como usted es. Si usted no se gusta, ya es un problema suyo, porque Él lo formó en lo íntimo, Él fue el que lo hizo. Y si usted tiene algún reclamo, que porque me hizo así, y por qué nací aquí, y por qué así son mis papás, y por qué así son mis otros, y por qué aquí, ese ya es un problema suyo y mío. Porque nos formó en lo íntimo. Con respecto a lo que estamos compartiendo, ver cómo Dios realmente nos hizo. Dios nos hizo, nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice aquí la escritura que Él nos formó el vientre. Hermanos, alguna gente, yo escuché un día diciendo algo de eso, que la Biblia no habla nada del aborto. Este es el tema del aborto con respecto a Dios. No importa.
el texto, este texto habla con respecto al aborto. Note que Dios dice, y el salmista recalca con respecto a esto, dice, aunque en lo íntimo me diste forma, aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. ¿Cuándo? Hermanos, en el secreto, en lo íntimo, en el desarrollo, en la parte en donde definitivamente Él me hizo ahí en lo íntimo, Él me hizo en lo íntimo, Él me hizo ahí en lo profundo, Él me hizo cuando nadie me había visto, ya yo estaba. Vean que creo que en el texto dice, en la versión de ustedes dice, tu embrión. ¿Qué es el embrión? ¿Qué es el embrión? Lo más pirrusco, lo más chiquitito. Dios a esto le dice vida. Dios a esto le llama vida. Dios le dice a esto vida. Mis manos formaron tu embrión. Es decir, aquí está el tema, que la vida de nosotros se desarrolla desde el primer momento de fecundado el óvulo y el ovario. Ahí está la vida. El que no haga caso a esto, a estos que son de los que creen en el aborto, hermanos, son criminales. Porque el aborto desde la Biblia solo será permitido si está en riesgo la vida de la mamá o en casos excepcionales la vida de la criatura. Por lo demás, el ser debe de nacer. Porque Dios es el poderoso. Dios es el que creó todas las cosas. Él me formó. Él me formó. Él me dijo. Él me hizo. Hermanos, ¿cuánto podemos estar esta mañana agradecidos con Dios porque cómo me hizo? Hermanos, tal vez ustedes, es que yo no sé, a veces vemos mucha tele y nosotros queremos parecernos seguro a otro. Pero no está bien, hermanos. Dios nos hizo, amémonos así, aceptémonos así. Dios no se equivocó al ponerte en un núcleo familiar. Él te hizo y me hizo, hermanos. Y vamos a este otro momento, que es el último momento en donde Dios, en medio de todo esto, hermanos, Él nos da y nos pone en el gran momento para que yo desarrolle conciencia, que es nuestro corazón en esta mañana, que desarrollemos esa conciencia de Dios con respecto a todo esto, hermano. Vamos, 139, ahora veamos ese verso 23 y 24, porque son los versos que a mí me interesa para ir haciendo este cierre. ¿Qué dice este verso? Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Hermanos, usted estará listo para este reto en esta mañana. Ese es el reto de Dios. Si tenemos conciencia de Dios, porque aquí está toda la humildad que este hombre es parte de la humildad, entender la conciencia de Dios, aceptar que Dios es un Dios así. Hay una franqueza de del salmista, que debe ser la franqueza de la iglesia de Jesús en estos días. Debe ser la sinceridad de la iglesia en estos días. Debe ser la humildad de la iglesia de estos días. Debe ser la humildad tuya y mía, amado hermano, amada hermana. Vean la humildad con que este hombre se acerca a Dios, porque entendió que Él es un Dios omnisciente, que es un Dios omnipresente, que es un Dios omnipotente, que estamos en las manos de un Dios que conoce mi caminar, lo que hice, lo que no hice, lo que me comí, lo que no me comí, lo que me gusta o no me gusta. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Pero vea la humildad, vea la sinceridad, vea esta guianza. No solamente le dice, muéstrame lo que está mal en mi camino, sino enséñame cómo hacerlo, Señor. Hermanos, esto es humildad, esto es entender, esto es tener conciencia de Dios. Entender que yo todavía hay cosas que me cuestan y me cuestan mucho, pero que tengo un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Porque tengo un Dios que es sumamente omnipotente, omnipresente, que no puedo huir de su espíritu, que no puedo huir de ningún lado. Ese es nuestro Dios. Alegrémonos, iglesia. Alegrémonos y gocémonos en el Señor.
porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alegrémonos de que Dios no nos hizo a nosotros, a como nosotros nos hubiese gustado que fuéramos. Dios nos hizo como Él sabe que nosotros podemos ser y nos necesita así. Les dije temprano antes, usted hubiera escogido a Judas. ¿Quién escogió a Judas? Jesús. ¿Quién escogió a Pedro que lo negó? Jesús. ¿Quién escogió a David? ¿Quién escogió a Pablo? ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién lo escogió a usted, hermano? ¿Quién lo escogió? ¿Se equivocó Dios en la escogencia? No, se ha equivocado Dios en escoger una iglesia. No se ha equivocado Dios en dar y permitir un ministerio como este centro de enseñanza y discipulado. No ha fallado Dios. No ha fallado Dios. No ha fallado Dios. No ha fallado Dios. Él escogió lo mejor. Nosotros tenemos que ponernos en la expectativa y en la perspectiva de entender que si Dios te escogió, usted es preciado, amado por Dios. Y que yo debo considerarte una persona que de verdad es valiosa, porque si eres valioso para Dios, eres valioso para todo. Fuera bajo autoestima en la vida del cristiano. Fuera temor en el nombre de Jesús en la vida del cristiano. Si tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, si tenemos un Dios que es bueno para siempre, su misericordia, ¿por qué temer, hermano? ¿Por qué golpearnos tantas veces en la vida, hablando hasta mal de nosotros? ¿Por qué la amargura? Hay gente que vive amargada por todo, hermanos, por el sol, por la luna, por el sol, por la luna y por el sol. Porque llovió, porque no llovió, porque tengo mucho, porque no tengo poco, porque no tengo nada, porque soy pobre. Somos pobres, somos pobres. Somos pobres cuando Él dice somos ricos en Cristo Jesús. Si para consuelo le sirve, si usted no tiene mucha plata, paga menos IVA. Entonces ya hay consuelo. Hermanos, tenemos conciencia de Dios y aquí quiero ir cerrando esta mañana. Muéstrame no solo lo que está mal en mí, caminar, sino enséñame cómo hacerlo. Y aquí está el gran reto para usted y para mí. Este Salmo 139 tiene que despertarnos a la conciencia de una iglesia, a una conciencia de cristianos, a una conciencia de individuos, a una conciencia de familia, a una conciencia de aquellos que decimos que somos creyentes. Una conciencia que tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, un Dios al que no me puedo escapar, un Dios al que no puedo huir. Hermanos, un Dios que es capaz de mostrarme no solo lo que está mal en mi caminar, sino que Él me puede enseñar cómo hacerlo mejor. Y ese es nuestro gran reto esta mañana. Conciencia de Dios, conciencia de que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, que Él todo lo cree de mí. Él cree en mí. Dios cree en mí. Por eso me escogió en Cristo Jesús. Y ya vimos aquí, hermanos, lo vimos en el Eclesiastés. Ni un día más, ni un día menos. Todo está afinado. Es un Dios poderoso. Aleluya. Yo me gozo, hermano. Porque ese es mi Dios, ese es mi papá. Y tengo que sentirme seguro. Hermano, yo le pido en el nombre de Jesús que esta mañana usted y yo en humildad de corazón, de verdad, pongamos nuestro corazón, todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, digamos, Señor, muéstrame lo que está mal en mi vida, enséñame a caminar diferente. Quiero ser un hombre gozoso, una mujer gozosa, una iglesia santa, una iglesia que de verdad trasciende, una iglesia que vive bajo los principios del Rey y del reino. Aleluya. Una iglesia que espera la gloriosa mañana cuando venga Jesús nuestro Salvador. Una iglesia que sabe y que le puede decir al mundo, no, usted necesita venir al papá amigo. Mi papá sabe cuál es mi levantarme, mi acostarme. Mi papá sabe cuál es mi camino. Mi papá tiene escrito en el libro de la vida mi nombre por la obra de Jesucristo. Mi papá es un papá poderoso que me guarda y me cuida. Que a pesar de mis fallas, que a pesar de mis formas, que a pesar de mis incertidumbres, que a pesar de muchas cosas que tal vez no conecto de forma adecuada por mi humana debilidad, Él todavía me ama, Él todavía tiene misericordia. Él dice, nadie podrá escapar de mi presencia. Yo conozco todo. Conozco que todo lo puedes.
que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora me acepto porque tú me aceptaste. Ahora me amo porque tú me amaste. Ahora me siento seguro porque mi seguridad no está en el mundo, no está en mi trabajo, no puede estar en mi salud, no puede estar en mi bienestar. Mi seguridad tiene que estar en el que hizo los cielos y la tierra, en el que entretejió el embrión en el vientre de mi madre. Aleluya. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Conciencia de Dios, amados hermanos, y termino. Y quiero que hagamos una oración, que usted se ponga ahí de pie y podamos decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, muéstrame. No solo lo que está mal en mi caminar, sino enséñame cómo hacerlo. Usted en su casa, hermano amado, póstrese, levante sus manos. Vamos aquí a levantar las manos, vamos a ponernos en pie, amados. Y vamos a decirle aquí en señal de rendición, en esta humildad con que el salmista también terminó, siendo humilde y diciendo, evalúame Dios, evalúame. Digámosle al Señor esta mañana, Señor, examíname y pruébame. Mira si hay camino de perversidad en mí. Señor, yo quiero despertar y en fe lo hago. Dígalo, amado, en fe lo hago. Quiero despertar una conciencia de ese Dios que es poderoso, de ese Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Que ese es mi Dios, que el Señor cuida de mí. Bajo las alas de su vida, de su corazón, de su espíritu, Él gobierna todo mi ser. Aleluya. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Por eso esta mañana, Señor, quiero desarrollar en mí esa conciencia tuya. Señor, evalúame y enséñame a caminar de la forma en que tú sabes que necesito caminar. Enséñame, oh Dios, me rindo a ti, Señor. Echo toda mi ansiedad sobre ti porque tú sí sabes cuidar de mí, Señor. Aleluya. Señor, no te equivocaste. No te has equivocado en la familia que me pusiste. No te has equivocado en el hogar que me pusiste. No te has equivocado en la iglesia que me pusiste. No te has equivocado en el trabajo que me has dado. No te has equivocado en tenerme en la condición que esté en este momento. No te has equivocado porque eres un Dios bueno. Porque eres un Dios bueno. Me entretejiste. Estoy anotado en el libro de la vida. Y mis días, sin faltar uno de estos, anotado está. Por eso hoy doy gloria y honra. No tengo temor al mañana en el nombre de Jesús, porque mi Señor me conoce, porque mi Dios es un Dios bueno, porque mi Dios tiene cuidado de todas y cada una de las cosas. Bendito el que está sentado en el trono y el Cordero. Bendito el Señor. Bendita la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. Bendita la conciencia que puedo desarrollar en mi vida para aceptar que mi Dios todo lo puede, todo lo sabe. Y Él me lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso esta mañana nos gozamos de saber que nada nos separará del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir. Ni pobreza, ni tristeza, ni pandemia. Aleluya. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y damos honor y gloria. Hermanos, la paz del Señor sea con ustedes. La paz de Dios sea en medio de nuestras casas. Hermano, no pierda la esperanza. Y tengo algo aquí en mi corazón para las familias. No pierda la esperanza con respecto a su familia. No pierda la expectativa de este Dios, que es un Dios poderoso en medio de su núcleo familiar, con respecto a sus hijos, a su esposo, a su esposa. No perdamos la expectativa. Este Dios no se equivocó. Si tus hijos un día confesaron a Jesús, un día también Dios rectificará, como lo hizo con Judas, como lo hizo con Jonás, como lo hizo con hombres de la Biblia, como lo ha hecho con nosotros. Él nos llamará y nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros hoy confiamos y creemos que el Dios que es más grande que todas las cosas, ese es nuestro Padre,
Mi Padre es el Señor y yo le alabo. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y yo confío en Él, aún en mis debilidades, aún en algunas cosas que todavía no entiendo, pero me someto y digo, Señor, desarrolla y despierta una conciencia clara del Dios tan grande y poderoso. No puedo huir de tu espíritu, no me puedo ir a ningún lado. Aún a las tinieblas tú les dices luz. Aleluya, aún en medio de la oscuridad. Señor, quiero estar presente a ti. No quiero ocultarme, no quiero correr. Quiero ser honesto, quiero ser transparente delante de tu presencia, porque de todas maneras ya tú todo lo conoces. No ha salido la palabra de mi boca y ya tú lo sabes todo, Señor. Padre, desarrolla en nosotros una iglesia honesta, una iglesia transparente, una iglesia genuina, que entendamos que todo lo conoces, que todo lo sabes, que todo lo puedes y por lo tanto ando en la dignidad del Señor, ando en la santidad del Señor, ando, Señor, en el temor santo y reverente. Padre, mi oración final es: desarrolla un temor santo en tu iglesia, en mi vida, en mi familia. Desarrolla un temor santo y reverente ante el Dios que es todopoderoso. Calle toda la congregación, porque el Señor está en su santo trono, porque el Señor está en su santo templo. Te bendecimos, Señor. Gracias por ser un Dios que nos hiciste, que nos llevas, que nos guardas y que nos seguirás guiando. Es nuestra fe. Esperamos tu regreso. Maranata, Maranata, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bendiciones, amados.